En segunda de Samuel 20, versículo 6. Segunda de Samuel, número 20, versículo 6. El que lo tenga, diga amén, y con todo respeto nos ponemos en pie y lo vamos a leer con voz fuerte. ¿Cuántos los tienen? Gloria a Dios. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo David, ¿a quién? A Abisaí: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades que, no oigo, ciudades que, fortificadas, y nos cause dificultad. Vamos a leerlo de nuevo, todos con voz alta, ¿va? Y dijo David, ¿a quién? A Abisaí: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas. ¿Y qué? Y nos cause dificultad. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que tomes tú el control, mi Dios, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente. Que tomes el control en esta hora, en este lugar, hermoso Espíritu Santo. Desde que antes que llegáramos, Señor, tú ya estabas aquí. Padre mío, yo te pido, Señor, que esta tu palabra sea sembrada en cada corazón fértil. Hermoso Espíritu Santo, como lo he dicho, yo no vengo a convencer, yo no vengo a entretener. Usted es el que viene a quebrantar, a enseñar, Señor, a sanar, a ministrar cada corazón y cada mente. Toma usted el lugar, hermoso Espíritu Santo, ponga usted las palabras en mi boca. Que no sea yo, sino sea usted, Señor, el que se mueva a través de mí. Que usted sea el que tome el control, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Aquí estamos viendo cómo en esta historia David y Abisaí, dos guerreros que Dios ha levantado en el pueblo de Dios, se centra en ellos la lealtad, la obediencia y la humildad. En la lealtad, en el apoyo, en los momentos de crisis que en ese momento el rey David estaba pasando. Dice su palabra que el rey David tuvo que salir con el ejército, con los guerreros de sus hombres, para pelear, para enfrentarse con otro gigante. Recordemos en la historia que Goliat venía de Agat y Goliat tenía hermanos. Y había uno en especial que tenía demasiado coraje contra el rey David. ¿Por qué creen que le tenían coraje? Porque David había matado a Goliat. David tuvo que enfrentarlo, humillarlo, porque fue Dios que lo entregó en las manos de David. Y todos sabemos la historia, lo derribó, lo mató y le cortó la cabeza y exhibió su cabeza, ¿sí?
porque Dios le dio, en ese momento le dio la victoria a David. Entonces obviamente no estaban muy contentos los gigantes de Gat. Y más que se levantó Absalón, más que se levantó Seba para hablar mal de David y derrumbar el reino de David, dividirlo, para entonces, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No, bueno, destruir por completo el pueblo de Israel, que desapareciera como siempre lo han querido hacer. Entonces, aquí vemos que David estaba enfrentando esta rebelión con su hijo Absalón. Él se puso rebelde ante su padre, juntó gente, convenció con mentiras al ejército, algunos le creyeron, se empezó a buscar alianzas por otra parte para que entonces viniera el golpe contra su propio padre. Entonces, aquí vemos que a pesar de la crisis que el rey David estaba pasando, estaba enfrentando, David tenía que delegar y tomar una decisión muy buena, certera, para no equivocarse. Y encontró esa respuesta con Abisai. Recordó que estaba entre sus filas de guerreros, recordó de cómo él lo había entrenado, recordó que era uno de los mejores guerreros que tenía, le enseñó a manejar muy bien la espada, la lanza, las estrategias, y dijo a Abisai: vente conmigo. No dudó, sino que él dijo: vamos, joven, porque ya en este momento, en estas circunstancias que David estaba pasando, ya David no era el joven que habíamos visto. Ya David ya no podía, dice su bendita palabra, que ya no podía sostener la espada. En esta guerra que estábamos ahorita leyendo, en esta guerra que estaba enfrentando David, ya él se sentía cansado. Ya él se sentía que ya no rendía como cuando era joven. Vemos un David que ya a lo mejor ya no rendía las jornadas de guerra, que a veces se iban a pelear 2, 3, 4, 5, una semana, un mes. Y cada guerra a veces demoraba 2, 3, 4 horas consecutivas peleando. Imagínense cuántos no se mataban. Miles de cuerpos. Ya David ya no podía. Y él reconoció, él sabía que ya él no podía. Y por eso se fijó de Abisai. Oye, Raúl, pero ¿no estaba Dios con él? Sí, claro que sí. Dios estaba con él. Dios permitió incluso este momento para que Abisai saliera a la defensa de su rey David, de su mentor. Pero simplemente que ya no era el momento en que David podía pelear.
Entonces David salió a la guerra con sus guerreros, pero en medio de la batalla, él se cansa. Baja la espada porque ya no tenía fuerzas para seguir. Aunque él era aún el rey, él estaba agotado, cansado. Ya no podía sostener más la espada, ya no podía correr cuando iban persiguiendo a los filisteos. Estaba agotado. Pero dice la historia y cuenta la Biblia, la bendita palabra de Dios, que ya había uno que lo estaba midiendo. Y ese era el gigante. Por completo él había perdido la visión de ese gigante. Y llega ese gigante y empieza a tirarle. Y él pues trata de querer esquivar esos espadazos, esas lanzas a lo mejor. Y dice que en el momento que él se sentía tan, a lo mejor falto de fuerzas, habrá dicho: Señor, aquí me muero. A lo mejor esta es mi última guerra. Pero el Señor estaba con él. Y dice que a lo lejos, Abisaí, a pesar de que estaba peleando con otro, dice que vio a su rey. Y dice que a pesar de que él tenía a otros peleando, él sale al encuentro de su rey. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Y vamos a entender el rema, el mensaje de esta enseñanza. Dice que uno de los gigantes aprovechó ese momento de vulnerable del rey para ir y matarlo, porque entendió el gigante que las fuerzas de David ya no eran igual. Y dice: aquí me vengo. Aquí es nuestra victoria. Pero no sabía quién estaba atrás de estos dos guerreros. Entonces entra en escena Abisaí, viendo que su rey estaba en peligro. No lo pensó ni dos veces, sino que accionó, dice, matando al gigante. No dudó, no se llenó o no tuvo ni un gramo a lo mejor de misericordia del gigante. Él llegó y lo mató, dice, lo mató. No tuvo piedad, salvando a su rey, a su amigo, porque yo quiero pensar que llegaron a ser amigos, su mentor, su guía, su capacitador de guerra. A lo mejor, no sé, yo me imagino a David practicando en momentos en que ellos ahora sí que valga la redundancia, practicaban y decían: ¿sabes qué? A pesar que estamos peleando, a pesar que somos guerreros de Cristo, ¿sabes qué? Yo no sé, me imagino un consejo: tú férrate a Dios, tú clama a Dios. Cuando vas a la batalla, tú piensas que el Señor va contigo, así como lo hizo conmigo. No sé darle consejos. Pienso que Abisaí tomó muy bien esa enseñanza, que fue una persona tan leal con el rey David. Pero vamos a ver unos puntos sobre la relación de David y Abisaí. ¿Qué fueron esos puntos, esos momentos que hicieron especial a Abisaí y al rey David? Vamos a verlo. Los que quieran anotar pueden hacerlo, me pueden decir y puedo repetir. Amén. El primer punto es que Abisaí apoyó la crisis del rey David. Él no se preocupó qué es lo que estaba pasando con el rey David. Él fue obediente
a la orden de David. Vente conmigo, porque no vaya a ser que estas personas se levanten y nos destruyan. Y él obedeció. Él no estuvo con que, oye, pero ¿por qué? ¿O qué? ¿Cómo fue? Oye, ¿por qué se fue tu hijo? No, él dice que obedeció. Así es. Lo obedeció, fue valiente y fue fiel. Uno de esos puntos fue que a pesar de la crisis que David estaba pasando en ese momento, Abisai, estaba fielmente en querer apoyar al rey, sin decir una palabra, a obedecerle, como todo guerrero. Sí, Señor, lo que usted diga, lo que usted mande, firme. Otro de los puntos fue que David tuvo que reconocer la amenaza. A David, a pesar de su situación personal, es capaz, aún en el problema, evaluar la amenaza que representaba Seba para el pueblo de Dios. Él estaba capacitado todavía, no podía a lo mejor pelear. A lo mejor ya no tenía la fuerza para someterse con uno, con dos, o con tres, o con el gigante. Pero él, la sabiduría que Dios le dio, la tenía para decir, hey, muévense por acá. A ver, váyanse 5 por acá. Y él sabía dirigir el ejército. Por eso les digo, Dios siempre estaba con él. Aún en medio de esta prueba. Aún en medio de esta crisis que David estaba pasando, Dios estaba con él. Claro que sí, Dios estaba con él. Y así le dio la estabilidad al reino, a su reino, al pueblo de Dios, y honró a Dios. ¿Ok? Otro de los puntos fue la importancia de ser leales. Aquí es importante tener personas como David las tuvo, leales a nuestro lado. ¿Qué tan importante es tener personas leales a tu lado? Como David las tuvo. David tenía que saber bien y casi conocer el corazón de Abisai para poderle decir, te estoy encargando casi el reino. Él sabía con quién tenía que descansar. Él sabía con quién tenía que decirle, vamos. Estaba de acuerdo y sabía qué es lo que tenía que hacer David. No estaba improvisando, no estaba haciendo algo él ya sabía qué tenía que hacer en un caso de esos. ¿Sí? La presencia y la acción de personas como Abisai son cruciales para la supervivencia y la restauración. Y dígame si no fue así. Amén. Que hoy en día sigue estando de pie Israel. Hoy en día, a pesar de que es un pueblo muy pequeño, una ciudad muy pequeña, muy atacada, no muy querida, sigue estando ahí. Entonces, nada se puede salir de las manos de Dios. Todo lo tenía bien hecha en la tierra prometida. Así es. Así es. Entonces, David sabía que Abisai tenía liderazgo y sabía reconocer la amenaza que tenía su rey David.
Él sabía, aunque a lo mejor no lo tenía que expresar David, pero él decía, mi rey está preocupado, mi rey está agotado, mi rey a lo mejor ya no puede correr, ya no puede levantar su espada. Y dijo, aquí estoy. Es correcto. Y esto nos sugiere, esta historia a usted y a mí, que en las adversidades y en el cansancio debemos tomar decisiones para proteger nuestra vida cristiana de nuestro corazón y familia. Hoy es muy difícil que una iglesia realmente te enseñes bases bíblicas y te hablen lealmente, porque te ame, o los ame y ame al pueblo de Dios y ame la obra de Dios. Hay mucha gente que no le gusta a lo mejor recibir un consejo. A lo mejor no les gusta ser reprendidos, corregidos, y no les gusta a lo mejor ser esa lealtad que como Dios pone a los siervos, como puso a David como cabeza, a veces no queremos reconocer, a veces no queremos ser leales, fieles. Muchos dicen, bueno, es que yo no voy a obedecer la voz de un hombre. Yo prefiero, porque dice su palabra, obedecer 1000 veces a Dios. Y yo te pregunto, ¿realmente lo estás obedeciendo? ¿Verdaderamente estás siendo fiel? ¿Verdaderamente estás siendo sincero con el Señor? Estamos aprendiendo, es lo bueno, estamos aprendiendo. Por eso entiendan el rema de este mensaje. Tiene un mensaje que pido a Dios que nos abra, así como me abrió mi corazón y mi mente, lo haga en esta hora. Y lo va a entender. Un pequeño detalle de David en esta historia, en esta guerra que Dios permitió. David se le olvida algo muy importante y lo vamos a ver. Número 1, la experiencia que tuvo contra Goliat la olvidó. ¿Usted cree que si destruyó y derrotó y mató David a Goliat, no lo pudo haber hecho con el segundo? Oye, Raúl, pero acabas de decir que estaba cansado, ya no podía más. ¿De dónde vienen las fuerzas sobrenaturales? ¿Se acordarán? Y vámonos a la historia. ¿Se acordarán que cuando David estaba cuidando las ovejas, dice que él, cuando veía que las ovejas estaban en peligro, ¿con quién se agarraba? Con leones y con osos. Y dice que los mataba con sus manos. Desde ahí vemos que Dios estaba con él y ahí vemos que no lo había dejado. Para tomar una decisión y enfrentarse a un oso o a un león es porque estás bien plantado. 1. 2. Cuenta la historia también que el papá de David lo llama y le dice, vas a entregar estos almuerzos o estos alimentos a tus hijos, y recuerda que los hijos estaban peleando precisamente con Goliat, que estaba amenazando al pueblo de Israel.
estaba ofendiendo al Dios de Israel. ¿Se acordarán? Y él fue obediente, va, lleva el lunch y dice, que cuando él entregó la canasta y dice que él sale del campamento y empieza a escuchar la voz de Goliat y del que le seguía con él, y él empezaba a escuchar las ofensas. ¿Y qué sentía en ese momento David? Era un celo de Jehová. Ahí dice que era un celo, un enojo. Estaba furioso y ellos decían, bueno, ¿y por qué no han hecho nada? No, mira qué tamaño. ¿Y por qué no han hecho nada? ¿Acaso no está el Dios de Israel con nosotros? Y dice él que dijo, yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Oye, cálmate, estás chamaco. No importa, porque Dios me entregará en mis manos su cabeza. ¿Con qué seguridad él habló? No titubeó. Él sabía por qué estaba hablando eso. Entonces, ahí fue el primer punto. Que la experiencia que tuvo contra Goliat no la recordó. Bueno, Padre Pío, usted me libró del primer gigante. Y usted le dio la victoria a su pueblo de Israel. Hoy, Padre, te pido que me ayudes. Dame esas fuerzas que yo no tengo. Pero bueno, se le pasó. No estamos diciendo, recuerden, no estamos diciendo que tomó una mala decisión David. No, Dios lo permitió. Pero de que David podía derrotar a Goliat, sí podía. Y ahorita lo vas a ver por qué. Segundo, número 2. ¿Qué se le olvidó a David? En vez de confiar en el poder de Dios, confió en sí mismo. Primero de Samuel 17, 45 al 46, ahí está. Se confió. Es cierto, tomó una decisión y no la tomó mal. No estamos diciendo que David tomó una decisión mal en poner a Abisai. No estamos diciendo que fue una decisión mala. Fue correcta porque Dios estuvo ahí. Pero ¿dónde tenía que estar la confianza? En Dios. Ahora, si Dios le hubiera dicho, pon a mi hijo Abisai, ahí te di a mi hijo Abisai, úsalo, hijo, tú lo entrenaste. Hubiera cambiado también las cosas, pero se confió. Vuelvo a repetir, no lo hizo mal, porque al final de cuentas, ahí está Israel en la actualidad. Sí. Pero bueno, si lo hizo con Goliat, ¿por qué no lo pudo haber sido con el segundo? Pero lo vamos a entender. Número 3. La Biblia nos enseña, oiga bien esto, que Goliat era más fuerte y quizás más grande que Isbi Beneo, el hermano de Goliat. O sea, era más chico el gigante, más chico que Goliat. Si derrotó el más grande, al más fuerte, el otro era como el más chiquito de los gigantes. O sea, ¿me entienden? Sí podía, pero bueno, no estuvo mal la decisión que él tomó. No estuvo fuera de, no lo estuvo. Estuvo en los planes de Dios. ¿Y sabe qué? Esto lo vemos hoy en día también en la vida del creyente. Tantas guerras, batallas y situaciones sin entender te hacen bajar la espada
ya no hay fuerza para seguir adelante. Pero es ahí, en medio del caos, cansancio, frustración y acompañados con ansiedad, depresión, cuando sientes que todo no tiene solución. ¿Sí? Pero mire, nos olvidamos de un Abisai. Nos olvidamos de que Dios está con nosotros. ¿Qué nos vence? ¿Qué te vence a ti? ¿Qué me vence a mí? Cansancio, sueño, ¿es cierto? Sueño, muy cierto. ¿Qué más? Pereza, celular, ansiedad. ¿Qué más? Estrés. ¿Y viene qué? El desánimo. Aleluya. ¿Para qué oro? Pues estoy cansado. Dios sabe que estoy cansada. O estoy cansado. Ora sí, ora sí. Hay 1, 2, 3 días que no ore. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que dejamos aberturas. Dejamos puertas abiertas. ¿Y sabe qué? Ahí es donde viene el gigante. Ahí viene el gigante. Pero gracias a Dios que se levanta un Abisai. Se levanta el león de la tribu de Judá. Se levanta el gran yo soy, el Dios de Israel, y pelea por ti y por mí. Eso es lo bueno. Que a pesar de esas desilusiones, de ese cansancio, de esa fatiga, de lo que se llame, como se llame, usted puede correr a los brazos de papá. ¿Sabes qué, Señor? Hoy me siento así. A lo mejor no tengo fuerzas. A lo mejor mi fe está escaso, está amenguado. ¿Sabes qué, Señor? ¿Por qué no? Ya perdí, Señor, el deseo, el amor de hincarme, de leer tu palabra. ¿Sabes qué? Ayúdame. Ayúdame como el rey David. Vuélveme el amor desde un principio como tú me enamoraste. Ayúdame. No quiero morir. No quiero ser aplastado. No quiero ser humillado. No quiero ser un derrotado. Ayúdame, Señor. Y claro que sí. Claro que el Señor nos levanta y me levanta. Pero tenemos que ser leales. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser fieles para que Dios diga, me estás hablando con sinceridad, porque conozco tu corazón y bien cierto, no tienes ganas ya de buscarme, pero estás hablando verdad. ¿Sabes qué? Pondré las fuerzas que a lo mejor no lo tienes, Raúl. Te pondré a lo mejor las ganas de enamorarte más de mi palabra. Pero ¿acaso se lo hemos pedido? ¿O cómo se lo hemos pedido? ¿O cómo lo hemos creído? David necesitó un Abisai y llegó en su ayuda. Él hirió al gigante y lo mató. Para Isbi Benob, que es el nombre del gigante, del segundo gigante, le tenía Dios a un Abisai. Y la victoria no era para David. En este capítulo, la victoria no era para David. Era para Abisai. Era para él. Definitivamente. Era para él. ¿Sí? Dios siempre tiene un Abisai para ayudarnos cuando más lo necesitamos, hermanos. Pero depende de nosotros si dejamos que ese Abisai nos ayude.
Depende de ti, depende de mí. Aleluya. Dice su palabra que el creyente se olvida de su experiencia pasada con Cristo. Es lo que acabamos de decir. Por eso viene el desánimo. Por eso no podemos ya levantar la Biblia, que es la espada. Por eso ya no queremos orar. Por eso ya no queremos venir a la casa de papá. Porque viene el desánimo, viene a lo mejor el desamor, viene qué sé yo. La enfrialdad, así es, la enfriadez. Así es. Amén. Pero no podemos bajar la espada. No podemos bajar la guardia. No lo podemos. ¿Por qué? Porque el enemigo, el gigante está ahí. Está viendo el momento. Está viendo el momento para atacar. Como león rugiente. Amén. Lucha. Voy a terminar con esto, hermanos. A lo mejor no fue muy grande. Quiero terminar con 3 preguntas que a mí el Señor me lo hizo. No me la conteste. Apunte esas preguntas y lléveselo a casa. En su aposento, en el baño, en la sala, en la cocina, donde quiera que usted esté, léalas y permite al Espíritu Santo que redarguye y toque el corazón. Porque solamente así vamos a entender qué gigante tenemos. Aleluya. La primera pregunta es, ¿cuál es ese otro gigante en tu vida? ¿Cuál es ese otro gigante en tu vida? ¿Cómo se llama? ¿Soberbia? ¿Orgullo? ¿Falta de amor? ¿Desobediencia? ¿Cómo podríamos llamar a ese gigante? Ver cómo el pecado puede estar entrando en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. ¿Cómo se llama ese otro gigante en tu vida? El desánimo, como decimos ahorita. ¿Desánimo? La enfriadez espiritual. ¿Falta de perdón? Amén. ¿Murmuración? ¿Crítica? Chismes. ¿Chismes? No le agrada eso. A mí el Señor cuando me dijo eso, me quebré porque es verdad. Nosotros levantamos esos gigantes y le damos chance. Cuando lo tenemos ahí ya, agarrando ya terreno, es cuando ya queremos reaccionar. Pero tenemos que hacer ahora sí que un recuento, hermanos. ¿Dónde hemos permitido? ¿Hasta dónde hemos permitido? Usted, si está casado con su esposo, si tiene hijos con sus hijos, y así. ¿Se llama deshonra? ¿Has dejado que el nombre de Dios lo pisoteen por tu culpa? ¿Por el pecado tuyo? ¿Por el pecado de tu esposo? ¿Por el pecado de tus hijos? ¿Por el pecado que tú has dejado entrar en tu casa? Cuidado. Cuidado. Segunda pregunta. ¿Por qué no lo puedes vencer? A veces por malas decisiones de nosotros. Amén. Y no nos sujetamos. Porque a lo mejor ya nos tiene el pie en el cuello. No queremos disciplina. No queremos disciplina. No nos queremos sujetar. No queremos un consejo. ¿Por qué no lo puedes vencer? Rebeldía. Rebeldía, como hizo Absalón. Por uno no entra, por el otro no
Es correcto. Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes vencer si tenemos las armas? ¿Por qué no lo podemos vencer? ¿Saben por qué? Porque ya el gigante, ya el enemigo, ya construyó. Ya está su fortaleza ahí. Ya vive ahí, ya habita ahí. Ya pisó ese lugar. Ya ofendió. Ya lastimó. ¿Qué más da entrar con un cigarro o con una caguama dentro de la casa sabiendo que ahí se ora, ahí se predica o ahí se habla de Dios? ¿Qué importa? No, pues es mi hijo, es mi hija, son mis nietos. ¿Sabes qué? Con tristeza tu hija, tus nietos, quien sea, se va a ir junto contigo al infierno. ¿Sabes qué? Aquí se respeta en la casa. Aquí se respeta mi matrimonio. Aquí se respeta mi cuarto. Y si quieres tomar, a la calle. Y si te quieres ir, vete. Pero aquí la presencia de Dios es importante. Y no me amenaces. Si te quieres ir, vete. Pero aquí la honra y la gloria se la lleva Jesucristo. Gloria a Dios. Punto. Pero nos ganó el valor. Nos ganó el valor. Mientras somos la burla de todos. Yo lo cometí. Por eso estoy aquí. Porque dije, antes de traer esta palabra, el Señor habló en mi vida. ¿Cómo podría yo decir que Dios yo amaba? Si yo gritaba en la calle, me le metía y ¿qué quieres? Y esto y el otro. Hasta que me dijo el Señor, ¿así me amas? ¿Tú eres ejemplo? ¿Te dices ser mi hijo? Y me avergonzó. ¿Cómo puedo derribar una fortaleza así? Jamás y nunca. Jamás y nunca. Aunque haya el deseo, aunque haya el anhelo, pero ya los cimientos ya lo están haciendo los gigantes. Tercera pregunta y última. ¿Has reconocido que necesitas ayuda? ¿O te da igual? ¿Yo? ¿Yo por qué tengo que contarle las cosas al pastor? ¿Yo por qué tengo que ventilar mi vida? ¿Yo con el Señor? Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es lo chistoso? Que cuando Dios revela y Dios le da la revelación a sus siervos y le dice, estás en pecado, andas así, se ofenden y se van. Son inmaduros, no nos parecen las verdades. Son inmaduros a veces, las verdades duelen, pero... ¿Has reconocido que necesitas ayuda? ¿Qué has hecho? ¿O has venido con humildad y dices, ¿sabes qué, Señor? Sí necesito ayuda. Reconozco que no puedo. Reconozco que he pisoteado tu nombre. ¿Y sabes qué? Me he llevado entre mis pies a mi esposa, a mi familia, a mi hija, a mis hijos. ¿Sabes qué, Señor? Soy una vergüenza. Pero aquí estoy, Señor. Quebranta mi corazón. Humíllame, Señor. Lo que tengas que hacer en mi vida. Si tengo que tragar polvo, hazlo, Señor. Pero quebranta mi corazón. Pero las respuestas, cada uno las tenemos. Pida dirección. Porque ciertamente sí habrá gigantes acechando tu vida. Y familia o está esperando su oportunidad para atacar y matar tu vida.
Pero ¿sabe qué? Bendito sea el Cordero de Dios que nos deja esta promesa. Juan 10:10, ¿qué dice? Léalo todos fuerte. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para Fuerte, hija, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está, hermano. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ok, Señor. ¿Sabe qué? Sí fallé. Sí fallé. Como hombre, como cabeza, te fallé, Señor. Pero tú has venido a salvar lo que se había perdido. Padre, me siento perdido. Me siento mal. No tengo cómo hablarte. No tengo cómo voltear la cara hacia ti. He perdido la dirección. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Pues Dios, aleluya. Punto. Sí tenemos la respuesta. Pero a veces la soberbia no nos deja ver la crueldad. Aleluya, amén. Cosas hermosas que tiene el Señor para nosotros. Termino con esto, hermano. Siempre existirá alguien, óigalo bien, que nos juzgará tu debilidad en la batalla, sino que guardará tu vida porque un día tú guardaste la suya o de alguien. Aprendamos a ser leales con nuestros pastores, hermanos en Cristo, y aprendamos a ser como Abisaí, humildes, fieles, leales, obedientes. Nada más, hermano. Nada más. Nada más. Y doy gracias a Dios que fue un tiempo en que no estaba yo aquí parado, pero el Señor empezó a enseñarme muchas cosas, a preparar más mi corazón. Y déjeme decirle que nunca es tarde. Tarde va a ser cuando ya no tengamos vida, cuando ya estemos a segundos de morir. Pero sabes, mientras que tú y yo estábamos con vida, nunca es tarde. ¿Qué van a decir? Que digan lo que quieran, mi hermano. Lo importante es lo que quiere decirte el Señor. Lo demás que no te importe. Tú agrada a Dios. Agrada con todo tu corazón. Sea leal con Dios. Sea leal con los siervos que Dios ha puesto aquí. Si se equivocan, no se equivocan, no tengas cuidado. Dios tiene el control de eso. ¿Sí? No nos compete. Al contrario, lo que nos debe favorecer es orar por ellos. Orar unos a otros como hermanos. Preocuparnos. Que el amor de esta iglesia, no digo que en otras iglesias a lo mejor no haya. Mira, hermano, ya últimamente las iglesias están muy frías. Y yo sé que me están viendo muchos amigos y han concedido, o sea, están tocando ahí, pero ellos saben a lo que me refiero. Están muy frías. No exhortan como aquí. No te dicen como realmente te tienen que hablar. Decirte, hey, arrepiéntete si no te vas a perder. Estás mal. Entre más grande sea la iglesia, menos el pastor va a tener cuidado de usted. Porque va a tener muchas ocupaciones. Y mire, somos bendecidos. Somos bendecidos. Yo amo esta iglesia, yo amo a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Por el amor. Que no nos ciegue el enemigo. No deje entrar el gigante. No deje entrar al gigante sus corazones.
Si ya está por ahí queriendo, mira cómo la hermana Flor, mira, no te saludó. No te saludó. Hazle tú también lo mismo. Hazle lo mismo. ¿Sabe qué? No me saludó, pero hermana, Dios me la bendiga y yo oro por ella. Sí. Punto. Es cerrar puertas. No dejarlas abiertas, es cerrar. Le doy gracias al Señor por esta palabra, hermanos, y gracias a ustedes por permitirme, ahora sí, su tiempo de escuchar esta bendita palabra. Espero que esta palabra de verdad descanse en su espíritu, en sus corazones, y que verdaderamente Dios transforme y haga cosas maravillosas en sus vidas. Porque estamos en las manos de Dios, porque estamos en sus planes. El enemigo quiere venir a atacar eso. El enemigo quiere derrumbar los planes, las promesas que Dios ha entregado en usted. El enemigo quiere que no se cumplan. No dejemos, pero ni un milímetro de la puerta abierta para que no venga a meter y destruir lo que Dios ya ha edificado en cada uno de ustedes. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque ha sido tan bueno, Señor. Usted conoce mi corazón, usted conoce mi mente, usted escudriña, Señor, lo más profundo de mi ser. Padre mío, hoy te pido, Señor, con humildad, en que toques a cada corazón de los que estamos aquí. Toca a tu pueblo, Señor. Toca a tu pueblo, Señor, porque de cierta manera, Señor, necesitamos de usted. Necesitamos de usted, Padre. Sin usted no somos nada. Ayúdenos, Señor, a seguir caminando bajo su dirección. Ser leales, obedientes, Señor. Ser, Señor, sobre todo, Señor, legales a ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Que todo cansancio, fatiga, todo desánimo, todo aquello que quiera venir a levantar este gigante, hoy usted lo ate y lo eche fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello que se quiera levantar en cada uno de mis hermanos, en cada una de las familias, Señor, átelos usted, Padre, y échelo fuera en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos, Señor, que usted está en cada familia, que usted está en nuestras batallas, que usted está con nosotros peleando la buena batalla. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.